Los cristianos ya no somos esclavos del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 12, Pablo dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Y esto lo dice Pablo como una advertencia, ya que hemos sido librados de ser esclavos del pecado, pero debemos mantenernos en pie de guerra, para no ser atrapados por el pecado que todavía mora en nosotros. El pecado aún está en nuestro cuerpo mortal, pero el hecho de permitirle reinar nos llevará a obedecerlo. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo repite esta misma exhortación al decir: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Escuchemos al pastor Sugel Michelén en este tema. Muchos de ustedes saben que en el 1860 y tantos hubo una guerra civil en los Estados Unidos entre el norte y el sur. El norte tratando de libertar a los esclavos, el sur tratando de retenerlos. Abraham Lincoln emite el acta de emancipación, creo que fue el 1 de enero de 1863, no recuerdo exactamente la fecha, pero ustedes creen que por el hecho de que Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, haya emitido un acta de emancipación, es decir, para libertar a los esclavos, que ya todos esos esclavos que vivían en el sur se sentían libres? No. Cuando el amo le decía, ven acá, él sentía como si todavía fuera un esclavo. Y yo creo que ese es el problema de muchos cristianos en su lucha contra el pecado. Ellos no entienden que han sido libertados. Y cuando el diablo los tienta, es como si fuéramos esclavos todavía. Ahora, mis hermanos, esa cautividad momentánea del pecado, cuando pecamos, no es lo que nos define, sino nuestra nueva identidad en Cristo, libre del pecado, libre de la esclavitud del pecado. Voy a ponerlo de esta manera. Hay un mundo de diferencia entre el soldado en medio de una guerra que es capturado en batalla y el traidor que se pasa al bando enemigo. ¿Hay una diferencia, sí o no? Hay una diferencia entre el soldado que pertenece a una nación libre y está peleando, imagínense los aliados en la Segunda Guerra Mundial, peleando contra Hitler y la Alemania nazi. Y uno de esos soldados aliados es tomado cautivo hasta que termine la guerra. Eso es diferente al traidor que se pasa al bando contrario porque prefiere ser parte de los nazis. ¿Ven el punto? Bueno, cada vez que un cristiano peca, es como un soldado que ha sido momentáneamente capturado, pero no es como un traidor que se ha pasado al bando contrario. ¿Se entendió ahora? Cada vez que un cristiano peca, es como un soldado que ha sido momentáneamente capturado, pero no es un traidor que se ha pasado al bando contrario. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. ¿Ven el punto? Pablo está diciendo, yo aborrezco el pecado, yo no lo quiero hacer, pero aún así peca. Estamos en un cuerpo terrenal en el que habita el pecado, que nos seduce constantemente a hacer aquello que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. ¿No es así? Aquí está el pecado. Por un lado apela a tu carne, a tus hábitos pecaminosos antiguos, pero al mismo tiempo te repele porque tú eres cristiano. Es un querer y no querer. Esa es la lucha. Hermanos, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder entender, para poder explicar, de una manera entendible la lucha que Pablo está planteando aquí, porque es tu lucha y la mía. Es tu lucha y la mía.
Pablo está diciendo, yo estoy en un cuerpo en el que habita el pecado, que nos seduce y nos engaña constantemente. Hacer eso que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Y Pablo se siente perplejo consigo mismo, como yo supongo que se sienten perplejos todos los cristianos que están aquí. Uno se siente perplejo. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace cuando peco, sino el pecado que habita en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que no somos responsables de nuestro pecado? No. Somos nosotros los que tomamos la decisión de pecar. Es a nosotros que el pecado nos seduce y nos engaña. Pero escuchen, esa inclinación hacia el pecado no procede de nuestro verdadero yo, que ha sido regenerado por Cristo con el poder de su Espíritu. Porque ese nuevo yo regenerado prefiere hacer lo bueno, no pecar. Noten las expresiones que Pablo usa en los versículos 18 en adelante. Pablo dice, versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Sin embargo, el querer está presente en mí, pero el hacerlo, el bien, no. Pablo dice, el querer el bien está en mí. En el versículo 19, dice, yo deseo hacer el bien. Dice, no hago el bien que deseo. Yo lo deseo. Yo deseo leer más la Biblia, yo deseo ser más apasionado con Jesús, yo deseo servir a Cristo, yo deseo vivir para Él enteramente, pero yo hago el mal que no quiero cuando peco. Eso practico. Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, yo no quiero pecar, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley que el mal está presente en mí. De hecho, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. ¿Oyeron todo eso? Yo quiero hacer el bien, yo no deseo pecar, yo me deleito en la ley de Dios. Esas son las aspiraciones de un verdadero cristiano. Eso es lo que el cristiano quiere. El nuevo yo de Pablo, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, quisiera no pecar nunca. Déjame hacerte una pregunta. ¿A ti no te ha pasado eso que tú dices, wow, yo quisiera no pecar más? ¿De dónde te viene ese deseo? ¿De tu buen corazón? ¿A ti no te pasa que cuando pecas te sientes vergonzosamente horrible? ¿Por qué te sientes mal cuando pecas? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué? Porque no quieres, pero te atrae. No quieres, pero te atrae. El pecado te seduce. El pecado te engaña. ¿Cuál es el problema entonces? Dice Pablo. Yo soy un nuevo yo que desea hacer el bien. Yo soy un nuevo yo que desea obedecer la ley de Dios. ¿Cuál es el problema? Pablo dice 3 veces, versículos 17, 18 y 20, el pecado habita en mí. El pecado habita en mí. El pecado no es nuestro huésped de honor. Quisiéramos sacarlos de nuestras vidas para siempre. ¿O no es así? Pero eso solo será posible cuando nuestro cuerpo sea glorificado en la resurrección. Decía el teólogo puritano John Owen, seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. No hay otra forma. Seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Y ese pecado que aún habita en este cuerpo de muerte constantemente nos seduce y nos engaña para tratar de movernos a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. ¡Qué guerra! Y miren, ¿saben cuándo se intensifica más esa batalla? Cuando tú quieres hacer el bien. Versículo 21. Así que
queriendo yo hacer el bien, yo me voy a levantar temprano para leer mi Biblia, para tener un tiempo a solas con el Señor. Tú quieres hacer el bien. Y dice Pablo, ahí es cuando yo hallo o descubro que el mal está presente en mí. Mira, tú quieres ver televisión y no va a haber ningún impedimento. Tú quieres leer la Biblia y es como si se levantara una horda de demonios adentro de ti. ¿O a ti no te pasa eso? Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que la cosa se pone difícil. Porque el pecado se revoltea. De hecho, ¿ustedes se acuerdan de Arquímedes, el famoso griego que descubrió el principio de los cuerpos, cuando se metió en una bañera y de repente se dio cuenta cuál era el principio de Arquímedes y salió diciendo ¡Eureka! ¿Se acuerdan? Eureka, lo he descubierto. Eso es lo que significa la palabra griega, que es la que Pablo usa aquí, en Romanos 7:21, Eureka. Pablo está diciendo, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que yo descubro que el mal está en mí, porque se levanta una oposición horrible. Te levantaste por la mañana. Yo dije que iba a leer mi Biblia, ¿verdad? No, ahora tú quieres ver las redes sociales, a ver quién te escribió por WhatsApp, qué postearon en Facebook. Te da una pereza, pero ver el WhatsApp ni las redes, eso no te da pereza. Lo que te da pereza es leer la Biblia. Por eso yo estoy de acuerdo con Piper cuando dice que Dios permitió que se inventara ese aparatico para que sepamos que no es verdad que no tenemos tiempo. Es pereza, hermanos. Porque hay una resistencia. No hay resistencia a leer el periódico, no hay resistencia a ver el internet, no hay resistencia a ver las redes sociales, no hay resistencia a ver la televisión, a ver una serie de Netflix de 50 episodios, no. A lo que hay resistencia es a decir, voy a leer la Biblia con seriedad, le voy a dedicar tiempo a esto. Ahí sí hay resistencia. Es el pecado que habita en ti. Te lo estoy diciendo, hermano, para que no le des al pecado más alimento. Pablo no dice eso para excusarnos. Es para que sepamos pelear bien. Y eso es precisamente, hermanos, lo que nos hace sentir miserables. Las palabras del versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?, expresan el anhelo ardiente de todo verdadero cristiano, de que llegue ese día en que no seamos más estorbados por el pecado, para adorar y servir libremente a nuestro Señor y Salvador, cuando ninguna cosa de este mundo disminuya la llama de nuestra pasión por Él. ¿Nunca has experimentado eso? Ese anhelo en el corazón. ¿Quién podrá librarnos de la carga de llevar con nosotros este remanente de pecado que nos dificulta tanto entregarnos por entero a aquel que nos amó al punto de morir por nosotros en una cruz? ¿Quién me librará? Respuesta: gracias a Dios por Jesucristo. Por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesucristo. Cuando estamos en medio de la lucha en contra del pecado, mis hermanos, es a esta expresión de gratitud que tenemos que llegar, y ojalá que sea más temprano que tarde. Gracias a Dios por Jesucristo. No te quedes postrado viendo tu lucha. Oh, gracias a Dios por Jesucristo, porque fue Él quien nos libró de la condenación del pecado. ¿Cómo comienza Pablo en Romanos 8, el siguiente capítulo? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Oíste eso? Oh, recuerda eso en medio de tu lucha. No hay condenación. Ya Cristo pagó nuestra deuda completita. Todos nuestros pecados
Fueron clavados en la cruz, de manera que cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, ya sabemos de antemano que el veredicto de inocencia fue pronunciado en ese tribunal. No, ya no hay condenación. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero Él no solamente nos ha librado de la condenación del pecado, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis, versículo 17, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Habéis sido libertados del pecado? Aunque el pecado todavía mora en nosotros y se opone a nosotros, nuestro verdadero yo ya no le pertenece al pecado, le pertenece a Jesús. Nuestro verdadero yo le pertenece a Cristo, no al pecado. Es verdad que la lucha se vuelve agónica a veces, pero hermanos, peleamos con la esperanza de que esa lucha terminará. Esa lucha terminará. Ahora gemimos dentro de nosotros mismos, dice Pablo en Romanos 8, 23, pero eso no es toda la realidad, sino que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, gemimos en esperanza. Gemimos en esperanza. Hasta el día de nuestra muerte seguiremos experimentando esa lucha que Pablo describe en este pasaje. No lo olvides, noten cómo Pablo termina el capítulo 7. Después de decir, gracias a Dios por Jesucristo, alguien diría, ya déjalo ahí, Pablo. Pero él no lo dejó ahí. Versículo 25, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. No te olvides de eso, dice Pablo. Esa lucha no termina hasta que te mueras. Reconoce que eres un impotente. Reconoce que el pecado mora en ti. Reconoce que tú no puedes pelear esta batalla en tus propias fuerzas. ¿Qué debes hacer? Ora. Ora, mi hermano. Ora. No te atrevas a salir de tu casa por la mañana cuando te levantas sin haber buscado el rostro de Dios. Que cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual somos demasiado débiles. Ora, ora, clama a Dios, no te atrevas a dejar de orar. Oh, mi hermano envía notas al cielo, Señor, ayúdame, 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 yo no puedo con el pecado que mora en mí. Reconoce, ora, confía, confía en el Señor, confía en las promesas del Señor. Él dice en su palabra que juntamente con la tentación da la salida. Búscala y huye. Confía. Actúa. No te quedes paralizado por causa de esta guerra. No, mi hermano, actúa. Actúa, haz lo que debes hacer como creyente. Señor, aquí estoy yo lidiando con mis hijos. Muchas veces peco, me airo. ¿Qué haces? ¿Lo entregas en adopción? No. Señor, es una lucha ser una buena esposa. Es una lucha ser un buen esposo. ¿Te vas a divorciar? ¿Qué haces? Actúa. Actúa confiando, orando y reconociendo que tú no puedes por ti mismo. Y luego agradece. Roca, reconoce, ora, confía, actúa, agradece, Señor, gracias por tu gracia, gracias por el perdón, gracias por la obra de tu Espíritu en mí. Agradece. Dios no nos ha dejado solos en esta lucha. Dios nos ha dado todos los recursos de su gracia que necesitamos para seguir avanzando hacia la madurez espiritual. Mis hermanos, Pablo no escribió este pasaje para que nos acomodemos en nuestra lucha contra el pecado, sino para que sigamos peleando hasta que la guerra termine. Y para que apreciemos cada vez más la salvación que ya tenemos en Cristo de pura gracia. Porque ya no hay condenación. Para aquellos que están en Cristo no hay condenación.
sino la esperanza gloriosa de vivir en su presencia por los siglos de los siglos, sin más gemido ni frustración en tu presencia. Salmo 16, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mis hermanos, algún día este gemido terminará. Esta lucha terminará para siempre. Y estaremos para siempre disfrutando de lo que Jesús compró para nosotros a precio de su bendita sangre. Nuestro yo regenerado no desea pecar, desea servir a Dios con todo el corazón, pero el pecado que habita en nosotros es un foco de resistencia constante y trata por todos los medios posibles que no hagamos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, Pablo habla de esto al decir que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para no hacer lo que queremos. J. I. Packer nos habla de esta problemática al decir: Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debería ser. El hombre miserable de Romanos 7:24 es el mismo Pablo que expresa espontáneamente su angustia por no ser mejor cristiano de lo que es. Lo que Pablo está diciendo es que los cristianos no viven en una derrota continua, sino que ningún cristiano vive en una victoria continua. En esos momentos y ocasiones en los que no podemos triunfar contra el pecado, Romanos 7, del 14 al 25, es la forma normal en que un cristiano saludable debe reaccionar, amando la ley de Dios, pero aborreciendo y lamentándose por su pecado. Todo verdadero cristiano quiere ser más de lo que es, y el único camino que Pablo puede tomar, al igual que el nuestro, lo encontramos en el versículo 25 de Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, aquel que nos liberó del poder del pecado.